Un feliz sábado, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que hoy nos vienen acompañando desde la comodidad de sus hogares. En medio de esta situación difícil, yo quiero presentar la palabra de esperanza para que tu corazón se llene de gozo, de fortaleza y así poder enfrentar con una mejor actitud estos tiempos difíciles. Para comenzar, yo quisiera hacer una oración para que el Señor pueda preparar tanto mi mente como la tuya, mi corazón como también el tuyo. Inclina tu rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, vamos a abrir tu palabra y las personas que me están escuchando, que yo no las conozco, ellos quieren escuchar tu voz. Ellos quieren saber lo que tú tienes para decirles en estos momentos de dificultad, de preocupación, pero que se pueden tornar en momentos de esperanza. Que la presencia de tu Espíritu nos pueda preparar, nos pueda habilitar también como tus instrumentos, puedas hablar a través de mí para hablar a cada hijo tuyo que está detrás de esta pantalla. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando uno va al libro de Apocalipsis, encuentra 7 iglesias presentes en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, del 14 hasta el 21. La última iglesia, la 7ª iglesia llamada Laodicea. Versículo 14 dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando nosotros observamos a la iglesia de Laodicea, es bueno resaltar algunas cosas para comprender la importancia del mensaje del Señor Jesucristo para los que integran esta iglesia, para los que viven en el periodo de esta última iglesia. La primera cosa, cuando uno mira la iglesia de Laodicea, se percata que es la última iglesia. O sea, no existe más iglesia después que la iglesia Laodicea. Eso, ¿por qué es relevante, pastor? Tú puedes estar diciendo. Por una simple razón. Pregúntate primero, ¿por qué Dios dejó en su palabra 7 iglesias registradas en el libro de Apocalipsis? ¿Ya te has puesto a pensar en esa pregunta? ¿Por qué no dejó más iglesias? ¿O por qué no dejó menos iglesias? Para responder esta pregunta es importante valorar el número 7. Yo sé que tú puedes estar pensando, el 7, como es el número perfecto en la Biblia, Dios pensó en 7 iglesias porque pensó que sería el tiempo perfecto del periodo de una iglesia que nació con Jesucristo y terminará cuando Él venga por segunda vez. Puede ser esa respuesta válida, pero yo tengo otra respuesta. A ver, ¿qué te parece? Cuando uno va a la semana de la creación, encuentra que la semana de la creación tiene 7 días y cada día tiene 24 horas. Cuando uno
comienza la semana, o sea, el primer día de la semana, y ese día de 24 horas termina, la semana todavía continúa. Pero cuando uno va o llega al séptimo día, uno quizá no percibió, pero si te das cuenta, lo que voy a decir es verdadero también. Cuando uno llega al séptimo día, encuentra que no solo termina el periodo de 24 horas de ese día, sino también termina todo el periodo de la semana. ¿Cuántas horas tiene toda la semana? Si tú multiplicas 24 por 7, 168 horas. O sea, cuando uno llega al séptimo día, no solo termina el séptimo día, el periodo de 24 horas, sino también termina todo el tiempo de la semana. O sea, el número 7 me dice que yo estoy cerca del fin del periodo, de un periodo de tiempo. Ahora, Dios colocó en el Apocalipsis 7 iglesias. ¿Sabes tú en qué periodo nos encontramos de esas 7 iglesias? Nos encontramos en el periodo de la séptima y última iglesia. O sea, el Señor Jesucristo nos está diciendo a ti y a mí, a tu familia y a mi familia, a tu iglesia y a mi iglesia, a tu sociedad y a la mía, a tu país y al mío, que el tiempo se está terminando. Además, esta iglesia, la Odisea, es relevante porque esta iglesia es la iglesia del juicio. Cuando uno mira la iglesia, la Odisea, tiene que mirarlo con esos ojos. Estos miembros, estas personas están en un periodo de juicio. Cuando tú te preguntas qué significa la palabra la Odisea, la palabra Odisea significa pueblo en juicio o pueblo juzgado. Cuando tú lees los primeros versículos, encuentras al Señor Jesucristo presentándose como el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque es un juicio y en un juicio se necesitan testigos. Cuando lees el versículo 16, encuentras al Señor Jesucristo diciendo, si permaneces tibio, te vomitaré de mi boca. Esto, dentro de este contexto de juicio, equivale a una sentencia, porque lo que se vomita nunca más regresa al cuerpo. Cuando uno lee el versículo final de este capítulo, encuentras que el Señor Jesucristo dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Te diste cuenta? Aquí Jesús está prometiendo a aquellos que salgan vencedores juzgar cuando se encuentren con ellos por segunda vez. Y para que ellos juzguen a los demás, según Apocalipsis 24, esto será en el milenio. Para que ellos juzguen en el milenio, primero tuvieron que ser juzgados. ¿Ya te diste cuenta tú que esta iglesia es la iglesia de juicio? La palabra Odisea significa pueblo en juicio. Jesús se presenta como el testigo fiel y verdadero. Él da una sentencia si es que la iglesia o las personas que viven en ese periodo no se arrepienten. Te apartaré de mi presencia para siempre, te vomitaré de mi boca. Y lo último, hay una promesa para los que salgan vencedores. Ellos juzgarán con Jesucristo en el milenio. Pero antes que juzguen, ellos primero tienen que ser juzgados. ¿Ves tú la relevancia del periodo de esa iglesia? Y algo más, esta iglesia verá al Señor Jesucristo venir por segunda vez. Esta iglesia verá al Señor Jesucristo volver por segunda vez por una razón lógica.
El Señor Jesucristo dio su promesa de que vendría por segunda vez en el periodo de la primera iglesia. Pasó la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y solo queda la séptima. No hay más. Quiere decir que el Señor Jesucristo vendrá en este último periodo. Ahora, no me preguntes, por favor, sobre el día, sobre la hora, sobre el mes, sobre el año, porque yo, ni la Biblia, o mejor dicho, ni la Biblia tiene esa respuesta. Nadie puede estar engañándote, dando fechas que no salen de la Biblia, que no salen de la inspiración divina. Pero lo que sí te puedo decir es que el Señor Jesucristo vendrá en ese periodo en que esté presente la iglesia Laodicea. Ahora, ¿sabe lo que llama la atención? Lo que más llama la atención es que cuando uno analiza cómo está esta iglesia crea una preocupación, o a Jesucristo le crea una preocupación. ¿Por qué le crea una preocupación a Jesucristo, pastor? Estarás tú preguntando. Porque si esta es la última iglesia, entonces esta iglesia debería estar lista, preparada. Esta iglesia debería estar rebosante, ferviente, comprometida. Esta iglesia debería estar fiel en todo, una vida de dependencia con Dios. Pero cuando nosotros observamos esta iglesia, encontramos que el Señor Jesucristo le dice en el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Cómo está esta iglesia? ¿Cómo está la realidad de los miembros, de las personas que viven en el periodo de esta iglesia? El Señor Jesucristo es contundente cuando dice, yo sé quién eres tú. Yo sé quién eres. Y le dice el Señor Jesucristo a los miembros de esta iglesia, me dice a mí, te dice a ti, ¿quiénes somos? Y el miembro de la iglesia de la Odisea, lo menos que podría decir en respuesta sería, Señor, yo soy tibio, porque tú lo acabas de decir. Yo soy tibio, porque tú lo acabas de afirmar. Pero el miembro de la iglesia, la Odisea, las personas que viven en ese periodo no aceptan eso. Las personas dicen, yo soy rico, yo me he enriquecido, yo no tengo necesidad de nada. Ese contraste en lo que yo soy en esencia y lo que yo pretendo mostrarme ante los demás. Esa pugna siempre entre lo esencial, lo que es mi naturaleza y lo que yo aparento ante los demás. Esa pugna entre el carácter, que es lo que yo soy, con la personalidad, que es lo que yo muestro. El Señor me dice, yo sé quién eres, tú eres tibio. Dios está hablando de mi esencia, de mi naturaleza, porque Él sabe los pensamientos que tengo, porque Él sabe lo que yo siento en mi corazón. Y cuando tú miras para adentro, olvídate por algunos instantes de mirar a tu lado derecho, a tu lado izquierdo. Ahora mira hacia adentro, obsérvate, haz un análisis de tu vida. ¿Qué vas a encontrar aquí en el corazón? Vas a encontrar que el corazón está lleno de envidia, de celos, de contiendas, de rivalidad, de lucha, de lascivia, de toda cosa vana, superficial. Nuestro corazón está buscando muchas veces lo que no llena, lo que no transforma, solo lo que agrada por algún par de horas, por algún par de minutos.
El Señor Jesucristo me dice, yo sé quién eres. Te pregunto, ¿quién eres? No mires para el que está a tu derecha. Responde esa pregunta. ¿Quién eres? El Señor Jesucristo sabe quién eres. Tú pretendes quizás ser buen padre, pero tú sabes que no eres ese buen padre. Estás intentando ser un buen esposo, pero tú sabes que no puedes ser o no eres ese buen esposo, lo que muchas veces otros creen. ¿Quién eres? Es la pregunta que el Señor te hace en esta hora. Es importante que tú te la respondas. Es importante que tú y yo seamos sinceros. Es importante que reconozcamos esas luchas que tenemos, esas debilidades que tenemos, ese problema con el carácter que tenemos, ese problema con los pensamientos o con aquel pasado que te ha hecho lo que eres. El Señor pregunta, hijo, ¿quién eres? El miembro de la iglesia de la Odisea también se le dice quién es, mas él debería responder así: yo soy tibio. Pero él no responde, yo soy tibio, él responde, yo soy rico. Cuando uno mira estos pasajes, encuentran dos cosas importantes: la indiferencia, por un lado, que es una de las peores cosas que acontece, y la autosuficiencia. Porque el Señor le dice, ¿quién eres? Y él da la espalda y muestra otra realidad. Él no enfrenta esa realidad, es indiferente a esa realidad. ¿Por qué la indiferencia es dañina? ¿Por qué la indiferencia lastima? ¿Por qué la indiferencia perjudica? Imagínate que frente a tu casa, tu vecino esté con un gran problema, su casa se está incendiando. Y tú sales para tu ventana y miras que tu vecino se está incendiando, que su casa se está quemando, que sus hijos, que su esposa está pidiendo auxilio. Y la reacción natural debería ser unirte a su clamor de ayuda, pedir ayuda a los bomberos o quizá proveer de agua para poder ayudar al vecino. Pero cierras tu ventana, te das la vuelta como si nada pasara. La indiferencia es dañina, la indiferencia lastima. El otro elemento que preocupa aquí es la llamada autosuficiencia. La autosuficiencia, no estoy hablando de la buena autoestima, sino de la autoestima exagerada, esa que te permite mirar a los demás por debajo. Quizá porque eres más preparado que los demás. Quizá porque tienes más habilidades y talentos que los demás. Quizá porque tienes un buen empleo, trabajo, estabilidad económica. Eres importante en los medios, en tu círculo social. Esa autosuficiencia que no nos permite pedir perdón. Esa autosuficiencia que no nos permite humillarnos y reconocer quiénes somos en esencia. Esa autosuficiencia que no nos permite muchas veces pedir un consejo, pedir el apoyo de alguien. La autosuficiencia cierra el corazón a Dios. La autosuficiencia no le permite al Señor Jesucristo hacer de mí una mejor persona, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hombre, un mejor amigo. La indiferencia y la autosuficiencia están causando graves y serios problemas a esta iglesia. Yo recuerdo cuando era pequeño, yo tengo mi padre que seguro está mirando el programa junto a mi familia. Él no sé si se acordará, pero él es de profesión, él es albañil y yo admiro esa profesión. Porque gracias a esa profesión, él pudo darnos todo lo que estaba a su alcance para que nosotros podamos tener pan, comida, vestido. Ese hombre que es mi padre, me acuerdo un día, nosotros vivíamos yo soy peruano, vivíamos en un distrito llamado Pueblo Libre y había un rumor que la gente que vivía en esas pequeñas casas
dejaría de vivir porque el dueño las iba a vender en algún momento. Así que mi padre había comprado con mucho tiempo atrás un terreno y un día pensó, voy a llevar a mi hijo para que me acompañe, para que haga amigos, para que si un día salgo de aquí para allá, él pueda hacer amistad, no pueda tener la preocupación de los amigos que deja en otro lugar. Pero un día mi padre estaba haciendo una zanja en la parte de atrás de ese terreno y me dice, hijo, allá adelante, por favor, ¿ves esa piedra grande? Sí, trata de moverla. Así que yo emocionado agarré una barreta, ¿no? Ese fierro que usan los albañiles, y traté de mover una vez, 2 veces, 3 veces, intentaba de una forma, de otra forma, y esa piedra grande no se movía. Yo me acuerdo que mi padre estaba mirándome de vez en cuando en la parte de atrás. Yo me percataba que él me observaba y me preguntaba, ¿qué me querrá decir? Y una de esas yo voy a intentar una vez más y cuando quise mover esa piedra me lastimé. Coloqué la barreta en esta posición junto a mi hombro y traté de mover esa piedra haciendo mi último esfuerzo. Coloqué la barreta en esta posición, un extremo a este lado y el otro extremo estaba debajo de esa roca, y como hacía calor, yo me había sacado el polo, la camiseta, estaba sudando demasiado y hice mi último esfuerzo, y cuando la barreta se resbala de mi hombro y yo voy contra aquella roca y me golpeo, haciendo que me quiebre la frente y salga mucha sangre. Me acuerdo que mi padre desesperadamente salió de su lugar, fue a auxiliarme, y cuando vio que estaba sangrando, llorando, gritando, pidió ayuda, vinieron a ayudarme, me curaron, y después de un rato me colocó en la piedra y me dijo, hijo, yo sabía que tú nunca podías mover la piedra. Y papá, si tú sabías por qué me lo pediste, yo quería darte una lección, me dijo. ¿Cómo que una lección? Sí, hijo. Cuando tú crezcas en la vida, vas a encontrarte con piedras pequeñas, medianas, grandes y muy grandes. Cuando yo te vi mover esa piedra una y otra vez, yo decía, ¿por qué mi hijo no pide mi ayuda? ¿Por qué mi hijo no pide que unamos mis fuerzas con sus fuerzas o sus fuerzas con mis fuerzas? Yo decía, tan pequeño y tan autosuficiente, tan pequeño y tan soberbio, tan pequeño y no puede pedirme ayuda. Ahora mira, hijo, te has golpeado la cabeza, te has rajado la frente, salió mucha sangre, lloraste, te dolió. Eso hubieras evitado si tan solo, hijo, hubieses mirado hacia mí y hubieses pedido mi ayuda. Entonces unía mis fuerzas con las tuyas para mover esa piedra. Y yo ya encontré en mi camino muchas piedras grandes. Y ahí recuerdo el consejo de papá y le digo a Dios, esta piedra grande, papá no me puede ayudar a mover, pero tú sí me puedes ayudar a mover. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La autosuficiencia puede traerte a tu vida, a tu matrimonio, a tu salud, a tus finanzas, a tus planes, a tus sueños, a tus metas, grandes problemas. Cuando yo miro las Escrituras, yo encuentro que este miembro de la iglesia, esta persona que vive en estos últimos tiempos, dice, no tengo necesidad de nada. No tengo necesidad de nada. Y cuando yo miro esto, me acuerdo una cita de Elena de White que dice sobre la mayor y más urgente necesidad. Dice ella, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Santo Espíritu a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Yo percibo aquí
que el miembro de la iglesia de la Odisea no tiene mayor necesidad de Jesucristo. O sea, él está contento con los 5 minutos que usa para leer la Biblia, los otros 5 minutos para orar. En total su culto dura 10 minutos. Han pasado 5, 10, 15, 20 años y él sigue encontrándose con Dios 5 minutos, 10 minutos, porque él dice, no tengo necesidad de nada. O sea, él no está pensando en crecer como persona. Él no está pensando en ser mejor de lo que es, porque la tibieza también estanca. La tibieza también te hace sentir cómodo. O sea, no haces esfuerzos para hacer alguna cosa diferente. Si te das cuenta que estás mal, no haces ningún esfuerzo para corregirlo. El problema de esta iglesia, que es mi problema, que es mi lucha, que puede ser tu lucha, es tener más de nosotros y poco de Dios. Tú puedes preguntarte, ¿cómo es que tenemos más de nosotros y poco de Dios? Cuando tú lees el versículo 20 de Apocalipsis 3, el Señor Jesucristo está parado fuera de la iglesia, porque Él dice a esta iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él cenará conmigo. Él no está dentro. ¿Por qué no está dentro? Porque Él está fuera. Alguien puede preguntar, ¿y cómo es que está afuera? Es que lo hemos sacado, porque no puede haber dos cosas en un mismo lugar. La pregunta que tú te puedes estar haciendo, ¿y quién está dentro, pastor? ¿Quién está dentro? ¿Qué ha sacado al Señor Jesucristo del corazón? ¿Sabes quién está dentro? Yo estoy dentro. Tú estás dentro. Porque cuando el miembro de la iglesia de la Odisea dice, yo soy rico, por 3 veces repite, yo me he enriquecido, yo no tengo necesidad de nada. Está mostrando que él es capaz de hacer con su vida lo mejor. Ahora mírate en el espejo de tu conciencia y mira si la vida que tú has llevado sin Dios, sin el Señor Jesucristo, sin la gracia transformadora que Él tiene para convertir el corazón, los pensamientos y no cambiarnos simplemente, sino transformarnos, que es diferente. Él ya hizo esa obra en tu vida, en tu corazón, y si no lo ha hecho es porque está cerrado ese corazón. Ahora, si Él no está presente, si no está dentro, y cuando hablo de estar dentro, me estoy refiriendo a que Él está dentro, Él no está dentro del corazón. ¿Cómo está ese corazón? Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Y Dios responde de forma esperanzadora, yo conozco el corazón. Del corazón, dice Mateo, salen los malos pensamientos, robo, adulterio, homicidio. Mira la clase de pensamientos, la clase de sentimientos. Y en ese sentir que se pueda tener, uno no puede llevarse bien con la esposa, uno no puede llevarse bien con los hijos, uno no puede ser un miembro fiel de esta iglesia, uno no puede compartir el evangelio con otros por una simple razón, porque el evangelio no está haciendo su obra en su corazón. Por eso es importante que el Señor Jesucristo esté presente. Y cuando el Señor Jesucristo está presente, el Espíritu de Dios está presente. Y si el Espíritu de Dios está presente, entonces surge esto que acabamos de leer, reavivamiento, y se torna en nuestra prioridad cuando oro, en nuestra presentación del mensaje cuando predico, en la forma como incentivo a mi familia, a mi iglesia, a las personas que me rodean, a experimentar esta obra del Espíritu de forma especial dentro del corazón, dentro de la mente, dentro de la vida. El apóstol Pablo, consciente de esta lucha, porque es mi lucha, esa lucha conmigo mismo, de quién va a dirigir ese día, quién va a hacer su voluntad ese día, es la lucha que yo tengo todos los días, o la hace Dios o la hago yo, no hay punto intermedio. En esa lucha
El apóstol Pablo nos enseña una gran lección en Gálatas 2:20 que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive el Señor Jesucristo en mí. Y todo lo que ahora hago, lo hago por la fe en el Hijo de Dios. Pablo dice que para que el Señor Jesucristo pueda vivir, Él tenía que morir. Porque si Él no moría, el Señor Jesucristo no vivía dentro de su corazón. Es por eso que reavivamiento es permitirle al Señor Jesucristo estar desde el día en que comienza tu amanecer y mantener esa comunión con Él todo el día a través de la persona de su Santo Espíritu. ¿Cuántas veces Pablo moría al día? Primera de Corintios 15:31 tiene la respuesta. Primera de Corintios 15:31 dice así: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. Y Pablo moría cada día para que el Señor Jesucristo pudiera vivir, porque si Él no muere, Cristo no vive. Ya Jesús lo dijo: tú quieres ser mi discípulo. Sí, entonces niégate a ti cada día, toma tu cruz y sígueme. Yo ya encontré esta lucha de quién tiene el control de la vida en todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando yo me acuerdo de Jacob, extraigo una lección significativa. Jacob era el segundo hijo y un día él estaba deseando la primogenitura y fue a su padre para pedirle que reciba esa bendición. Solo que antes de ir, su madre le dijo: mira, tú eres lampiño, tú no tienes vellos, tu padre te va a reconocer. Así es que agarró un animal, le sacó la piel y le puso en el cuerpo. Ahora le dice: sí, ahora estás en condiciones de ir a tu padre. Y cuando él fue a su padre, el padre le pregunta: ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Y él, siendo Jacob, le dice a su padre: padre, soy Esaú, porque él sabía que como hijo segundo nunca podría recibir la primogenitura, que era una bendición especial. Entonces él usó la estrategia de no mostrarse, sino mostrar a otro. Y él le dijo a su padre: soy Esaú. Y su padre le dijo así: yo te toco, porque su padre no podía ver, había perdido la vista, lo comenzó a tocar y le dijo: yo te toco y pareces Esaú, pero tu voz querido, tu voz es de Jacob. Y durante todo ese tiempo él comenzó a vivir engañando y engañándose, mostrándose alguien que no era. Un día él estaba tan desesperado porque su hermano venía a matarlo. Y ahí aparece Jacob con su familia, alistándose, preparándose, los puso a un lado. Después regresó a aquel monte donde había ido, el monte Peniel, dice la Biblia que era de noche. Y apareció un ángel, comenzaron a luchar porque él tenía miedo. Comenzó a luchar pensando que era algún enemigo, alguien que había mandado a Esaú para matarlo. Y cuando él percibe que no era eso que él creía, sino era Jesucristo mismo, se aferra a él, estaba por amanecer y Cristo dice: suéltame. Y él le dice: no te suelto hasta que no me bendigas. Fue allí cuando el Señor le hace la misma pregunta que su padre le hizo al principio: ¿cuál es tu nombre? Y ahí él declaró: soy Jacob. Ya no dijo soy Esaú, soy Jacob. Y el ángel le dijo, Jesucristo le dijo: por haber dicho lo que acabo de escuchar, tu nombre, ya no serás más Jacob, ahora serás Israel, porque luchaste con Dios y venciste.
Querido, ahora es tiempo. El mensaje de la Odisea es un mensaje de esperanza porque el Señor Jesucristo está a la puerta llamando. ¿Para qué? Para transformarnos. ¿Para qué? Para ayudarnos a ser fieles, para ayudarnos a ser más misioneros, si no somos misioneros. Ahora, ¿cuán importante es ser misionero? Es muy importante. Cuando tú ves la iglesia Filadelfia, una iglesia caliente, y Dios le abre las puertas a esta iglesia que representaba en aquel tiempo la facilidad de llevar el evangelio a otros lugares. Dios puede abrir puertas si es que ve que reconocemos nuestra condición, aceptamos quienes somos y le decimos: Señor, no soy misionero, pero hazme misionero. No soy fiel, pero hazme fiel. Me presento a ti, no siendo otro, me presento a ti tal cual soy. Y allí Dios hará la obra que en tu corazón y en mi corazón siempre fue necesaria. La obra de transformarla, de prepararla para la recepción maravillosa de su Santo Espíritu. El Señor está a las puertas. Abre tu corazón, acéptalo una vez más como tu Salvador y prepárate para su pronta venida, que está próxima. Y como Él dice en el versículo 20, está a las puertas. Yo quisiera hablar contigo, pidiendo que Dios pueda bendecirte con su Espíritu. Padre, gracias por tu palabra. Glorificamos tu nombre, porque hoy nos hablaste. Ayúdanos a prepararnos para ser un pueblo, para ser personas que aprendan a reconocer delante de ti quiénes somos, para pedir tu ayuda, para pedir la presencia de tu Espíritu y ser un pueblo reavivado que pueda predicar el evangelio con poder a los muchos que no te conocen. Gracias por escuchar mi oración. Bendice a todos los que están orando junto a mí, en el nombre de Jesús. Amén.